Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de la información sobre el cáncer de tiroides. Todo suele empezar, bueno, con un nódulo sospechoso, ¿no? Esa masa que se palpa, que generalmente no duele. Pero claro, detrás de eso hay un montón de diferencias. Tenemos datos, características clínicas, qué tan frecuentes son, la genética, los pronósticos. La idea es, pues, entender qué hace diferente a cada tipo. Exacto. Y es sorprendente cómo, partiendo a veces de algo que al tacto parece similar, nos encontramos con realidades biológicas, clínicas, muy diversas. Es clave desglosar eso para tener el panorama completo. Perfecto. Empecemos entonces por el más común, que es el carcinoma papilar, un 80% de los casos. Es muchísimo. Más allá de que sea el más frecuente, ¿qué lo define? ¿Cómo se presenta? Pues mira, afecta más a mujeres. La edad promedio de diagnóstico anda por los 42 años. Un factor de riesgo que se conoce bien es la exposición a radiación, en cabeza, en cuello, sobre todo si fue en la infancia. Y genéticamente lo asociamos a mutaciones específicas, por ejemplo, en el gen BRAF o alteraciones en TRK o RET. Son como, aceleradores del crecimiento celular. Clínicamente suele ser un nódulo que crece despacio. Entiendo. Y aunque es el menos agresivo, decías, tampoco es que no tenga riesgos, ¿verdad? Correcto. Puede invadir tejidos cercanos o a veces dar metástasis a distancia, por ejemplo, a pulmones. Y estas pueden ser ocultas al principio, no detectarse fácilmente. Pero, y esto es crucial, tiene una característica clave. Sus células suelen captar yodo radiactivo, el 131. Ah, eso es importantísimo. Fundamental, porque significa que podemos usar ese yodo marcado no solo para detectar dónde están las células, sino también para destruirlas después de la cirugía. Es como, digamos, una vulnerabilidad que aprovechamos para el tratamiento. Entendido. Esa capacidad de captar yodo es una pieza clave, ¿sí? Ahora, si vemos el carcinoma folicular que le sigue con un 14%, ¿mantiene esa característica? ¿O ya empezamos a ver diferencias más grandes? Comparte lo de afectar más a mujeres. Aparece un poquito más tarde, eso sí, sobre los 50 años en promedio. Genéticamente, las causas son otras. Aquí hablamos de mutaciones en el oncogen RAS, por ejemplo, o en genes como PPRR gamma. Y aunque también capta muy bien el yodo radioactivo, a veces incluso mejor que el papilar, tiende a ser más invasivo. Más invasivo. ¿En qué sentido? Le gusta más, digamos, diseminarse por la sangre. A otros órganos, como huesos, pulmones. A pesar de que se considera más agresivo que el papilar, la supervivencia a 10 años sigue siendo bastante alta, alrededor del 92%. Bien, entonces papilar y folicular, los más comunes, comparten esa afinidad por el yodo, aunque con matices. Pero ahora damos un salto a dos tipos menos frecuentes, pero muy distintos. Empecemos con el medular, que es un 2-3%. ¿Qué lo hace diferente? Este aparece sobre los 50 años también, pero aquí la proporción hombres-mujeres es más pareja. La genética es otra historia. Aquí la clave suele ser la activación del protoncogen RET. Es un gen que ya mencionamos como posible implicado en el papilar, pero aquí su rol es central, digamos. Puede aparecer solo, de forma esporádica, o ser hereditario, familiar, o incluso parte de síndromes genéticos como el MEN2. Ajá. Clínicamente puede dar síntomas curiosos, como rubor facial o diarrea. Esto es porque produce hormonas y péptidos, como la calcitonina, que además nos sirven como marcadores para seguir la enfermedad. Muy interesante. Y la pregunta clave. ¿Capta yodo? No, este tipo no capta yodo radioactivo. Y eso, cambia radicalmente las opciones de tratamiento. Es más agresivo. La supervivencia a 10 años ya baja, fíjate, al 78%, y tiende a dar metástasis pronto. Primero a ganglios, luego a distancia. Uf, qué diferencia. Y eso nos lleva al último de los 4 principales, el anaplásico. Solo un 2%, pero los datos sugieren que es el escenario más preocupante. Definitivamente. Suele aparecer más tarde, edad promedio 57 años. A nivel genético, a menudo vemos problemas con un gen súper importante, el P53. Se le llama el guardián del genoma. El guardián del genoma. Sí, su función es frenar la división de células dañadas. Si se inactiva, pues, se pierde ese control. Y eso ayuda a explicar por qué el anaplásico crece tan rápido y es tan agresivo. Se suele diagnosticar ya avanzado,
como una masa en el cuello que crece rapidísimo y causa síntomas por presión, dificultad para tragar, voz ronca. Y su pronóstico, me imagino, es muy distinto. Sí, es el más agresivo de todos. Se le pone, digamos, 4 cruces, plus en agresividad. Tampoco capta yodo. Da metástasis muy pronto y por todos lados. Lamentablemente, la supervivencia a 10 años es muy baja, apenas un 7.3%. Qué contraste tan tremendo entre los tipos. Mencionaste también brevemente otras neoplasias, un pequeño porcentaje que queda. Así es, un 3% más o menos. Principalmente son linfomas que empiezan en la tiroides. Usualmente de células B o tipo MALT. Son distintos biológicamente, claro, y necesitan otros enfoques. Pero hay que tenerlos presentes en el diagnóstico. Entonces, si tuviéramos que resumir el mensaje central de toda esta información, sería la enorme diversidad, ¿no? Decir cáncer de tiroides es solo el punto de partida. Tenemos desde el papilar, que crece lento y a menudo se cura, hasta el anaplásico, que es uno de los tumores más agresivos que hay. Y esa diferencia en captar o no yodo radioactivo marca totalmente el camino del tratamiento. Microscopio. En la genética que hay detrás de esos genes como RET, BRAF, RAS, P53 que comentamos, y en cómo se comporta el tumor clínicamente. Es esencial. Guía todo. El diagnóstico preciso, la elección del tratamiento correcto y cómo seguir al paciente a largo plazo. La genética molecular, pues, nos está revelando por qué son tan distintos. Y justo ahí, en la genética, queda una reflexión interesante, ¿no? Hemos visto cómo un mismo gen, el RET, puede estar metido de formas distintas en cánceres tan diferentes como el papilar y el medular. ¿Podría esto sugerir, quizás, vías comunes o vulnerabilidades compartidas que aún no entendemos del todo? ¿Y que tal vez la investigación futura pueda aprovechar para encontrar nuevas terapias? Incluso para tipos que hoy nos parecen tener poco en común. Es algo, bueno, para seguir pensando.